servir para orar por ustedes. ¿Sale? Pues gracias a Dios por la vida de Pedro. Él va a compartir en esta mañana y gracias que tenemos aquí a personas como él que tienen una habilidad de poder compartir la palabra de Dios, y vamos a recibir a Pedro con un fuerte aplauso, dando gracias a Dios por su vida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Pues quiero entrarle a un tema que no se ha compartido mucho, que a veces no hablamos así, pero sabe que Dios también atiende nuestros problemas psicológicos, nuestros problemas emocionales y espirituales, porque la palabra de Dios nos habla al espíritu, también nos habla a nuestro cuerpo. Muchas veces la palabra de Dios actúa con sanidad, con liberación en nuestro cuerpo, y también atiende a nuestro espíritu. Así es que estaba pensando que esta palabra va a tocar mucho nuestra alma, también va a tocar nuestro espíritu y puede tocar nuestro cuerpo. Así es que oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que nos enseña, que nos revela. Señor, yo te pido que tú puedas liberar en nosotros, Señor, esas vías, esos canales de conexión contigo, Dios, de comunión, de tal forma que nada en lo natural, en lo físico, se pueda imponer o pueda estorbar a que tu palabra, Señor, pueda tratar con nosotros, ni en el espíritu, Señor, ni en nuestras emociones. Te damos lugar, te damos todo lo que tú eres, Señor, para que tú puedas tomar el control. Te reconocemos como nuestro Dios. Espíritu Santo, ven y trae libertad en el nombre de Jesús. Amén. Pues estaba pensando que tenía que hablar de este tema, que es de la decepción. Y bueno, muchas veces no hablamos temas así, y en realidad son cosas muy cotidianas, lo que tiene que ver con la decepción y con el desánimo en nuestras vidas. Y es que en realidad todos nosotros nos decepcionamos cuando pues tenemos un plan que falla, una esperanza que de cierta forma no se materializa, un objetivo que no es alcanzado. Y cuando suceden cosas como estas, experimentamos de cierta manera decepción por un cierto periodo de tiempo. Algunas veces tiene un impacto a largo tiempo, a largo plazo. Pero esto ciertamente, si no se maneja, si no se trata en nuestras vidas, puede llevarnos a la depresión, al desánimo, si no es tratado por la palabra de Dios, si no es tratado de manera adecuada. Así es que es real, es muy cierto que muy seguido la decepción lleva a hacernos sentir desanimados y muy desalentados. Ese es el fruto de la decepción, y en realidad es muy decepcionante y es muy, yo creo que hasta cierto punto desmotivante, ver destruidas las cosas que amamos cuando otras personas tienen injerencia en nuestros asuntos, cuando tiene que ver con cuestiones de la familia, o incluso por nuestra propia irresponsabilidad, cuando las cosas fracasan, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de cómo sean las cosas, ¿verdad? A pesar de cómo sucedan las cosas, o de quién creamos que es el responsable de que las cosas no funcionen o de que haya fracaso en nuestras vidas, entendemos que es muy difícil continuar cuando en aquellas cosas, en aquellas personas en quien hemos confiado o esperado, todo se derrumba. Las cosas ya no funcionan, ya no caminan y hay una pérdida. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entender, tenemos que recordar que dentro de nosotros está el poder creativo del Espíritu Santo, y que ese poder creativo del Espíritu Santo puede darnos a nosotros una nueva visión, una nueva dirección. Siempre hay un nuevo objetivo, siempre podemos volver a mirar al blanco, y esto puede ayudarnos, ¿sí?, a vencer la influencia que desciende de la decepción, que es la desmotivación, el desánimo y la destrucción. Entonces, pues saben, todas las cosas tienen un origen. Todas las cosas tienen un origen, todo tiene un principio, todo tiene un final, quizás. Pero mira, la decepción tuvo un principio, y ahora que estamos estudiando el Génesis, me di cuenta que la decepción tuvo un principio en el cielo. ¿Sabes? Porque el primero que sintió ser decepcionado fue Dios. Él se sintió decepcionado, pero no se decepcionó. O sea, él experimentó el dolor que se experimenta, que se siente, que se sufre
cuando uno es decepcionado, pero él no se quedó decepcionado. Una cosa es que te decepcionen o que seamos decepcionados o que nosotros decepcionemos a las personas, y otra cosa es que tú te deprimas, que tú te derrumbes y que te detengas, te quedes perplejo por esa decepción. Satanás fue creado como un ángel de luz, Luzbel, y él era el director de alabanza en el cielo. Pero ¿qué sucedió? Se le metió el orgullo y quiso ser como Dios. Así lo describen los profetas Isaías y Ezequiel. No vamos a entrar a leer cada uno de esos pasajes, pero Dios tuvo que arrojarlo de su presencia, tuvo que enviarlo a la tierra y se convirtió entonces en Satanás o el diablo. Yo creo que Dios tenía un plan para este ángel, le había hecho hermoso, le había dado un lugar, era el director de la música, de la alabanza, y se llenó de orgullo. Y entonces como que el plan de Dios pareciera que hubiese fallado, pero no porque Dios no había diseñado bien el plan, sino porque simple y sencillamente Satanás se llenó de orgullo y decepcionó a Dios. De ahí en adelante, pues que la decepción se volvió como un círculo, es decir, decepciona y te van a decepcionar. Eso es muy común y eso va a pasar siempre. Es decir, hay una cadena de eslabones, ¿sí? De decepción, decepcionas, te decepcionan y así, ¿no? Después Adán y Eva, ellos experimentaron como padres, bueno, antes también decepcionaron a Dios, pero ellos como padres experimentaron lo que es ser decepcionado por un hijo, ¿sí? Porque lo vemos en el Génesis cuando su hijo Caín mata a su propio hermano Abel. Hoy podemos ver que una de las decepciones que más duelen son aquellas causadas por los hijos. Hay padres decepcionados porque los planes con sus hijos no han marchado, no han funcionado. Y después más adelante vemos cómo ese ciclo, ese círculo se hace más amplio. Pues ya en el tiempo de Noé vemos nuevamente a Dios siendo decepcionado por la humanidad. Dios estaba triste, Dios se había arrepentido tanto de haber creado al hombre porque era la maldad muy grande en el ser humano. Así es que pues Dios produjo un diluvio, ustedes recuerdan la historia, y en esta ocasión solamente Noé y su familia se salvaron, porque Dios tenía un plan y no es un plan B, sino que el plan de Dios original va caminando siempre, a pesar de todas estas cosas. Dios no tiene un plan B, la salvación no es un plan B, la salvación es el plan eterno desde el principio y para siempre de Dios para todos nosotros. Así es que esto va a seguir pasando, pero los planes de Dios siempre van a seguir caminando. Ahora recordemos a Jesús cuando Judas le traicionó y le vendió. Jesús, sabiendo lo que Judas iba a hacer, le dijo: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sabes? Estas palabras no es otra cosa más que Jesús diciéndole: ¿sabes qué, Judas? No hay rencor en mi vida por las malas acciones que tienes hacia la mía. Adelante, el plan de Dios va a seguir adelante. Así es que la decepción aparece cuando se trunca algo que nosotros esperamos, cuando nos creamos incluso una expectativa que no se cumple, o que no se supera, específicamente con personas en quienes amamos o personas en quienes nosotros confiamos. Y originalmente pensamos que Dios pudiera estar decepcionado y lastimado por la humanidad, pero ¿sabes qué? Dios no se quedó lastimado. Dios supo seguir, Dios supo continuar con su plan para cada uno de nosotros. Entonces Dios no fue conducido al desánimo como suele suceder en nuestras vidas. El desánimo llega a convertirse en un déficit de actividad anímica en nosotros, de actividad espiritual, que bueno, pues tarde o temprano nos lleva a una debilidad, a una parálisis de la fuente de vida que Dios ha depositado en nosotros, en lo más hondo de nosotros, que es nuestro espíritu. Tenemos nuestra alma siendo afectada por todas estas cuestiones, todos estos problemas, todas estas situaciones y dificultades, desencuentros con la vida, y lo que sucede al final es que nuestro espíritu, esa fuente que Dios puso ahí donde Jesús dijo que iban a correr ríos de agua viva, queda bloqueada, queda tapada, queda paralizada. Entonces es cierto, la verdad que hoy vemos una multitud de creyentes, hombres y mujeres que hemos creído en Dios,
sumergidos en el desánimo como el resultado de una o varias experiencias o haber experimentado dolor o fracaso a través de sus círculos familiares, a través de su círculo de iglesia, de su familia espiritual. Y el pueblo de Dios en realidad no está exento de esto. Nosotros vemos en el libro de Ezequiel, en un contexto, cómo él estaba hablando al pueblo, porque él había visto la situación del pueblo cuando veía que sus pastores, que aquellos que tenían que apacentar el rebaño, no les estaban apacentando. Y mira, dice Ezequiel 34, versos 1 al 3: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y luego hace unas preguntas y dice: ¿no deberían los pastores apacentar el rebaño? Y les dice: ustedes comen la grosura, se visten con la lana de las ovejas, las degollan, se comen a la más gorda, pero no apacientan el rebaño. El pueblo tenía más de 1000 razones para sentirse decepcionados de Dios. ¿Por qué? Porque sus pastores no les estaban pastoreando, porque ellos se sentían traicionados por sus pastores. Pero la provisión de Dios estaba en la boca del profeta. En los versos 11, 12 y 16, Ezequiel transmite una visión del pastorado de Jesús, el Mesías, que vendría sobre las ovejas a pastorearles directamente de espíritu a espíritu. Y dice aquí, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Dice: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Esta es la visión de Dios. La visión de Dios, el propósito de Dios no se va a detener ni por hombres ni por mujeres, ni por circunstancias, ni por reinos, ni por principados, ni por potestades. No hay gobierno que pueda detener el plan de Dios. Y Dios nunca está pensando en un plan B. Dios puso un plan sobre la mesa y dijo: este plan lo voy a cumplir contigo. Hace algunos años nosotros como familia nos encontrábamos en un plan que incluía el traslado de la familia, irnos a otra ciudad, y había una misión en la cual queríamos empezar a incursionar. De hecho era una iglesia que se nos había abierto una puerta para ir y servir ahí en esa iglesia. En realidad, en lo personal, yo había recibido una expectativa que a mí me pareció ser la puerta que el Señor abría. Nosotros visitamos esa congregación pues con la idea de sondear ese lugar y tener un posible cambio, ¿verdad? Y después de hablar, bueno, también hablamos con nuestros pastores y supimos, después de algunas pláticas con nuestros pastores, con algunos amigos, que la expectativa que yo había tenido de repente se desvanecía. Y yo me encontraba frente a un vacío, ¿sí? Las cosas no habían sido como yo creía que serían. Y bueno, pues en esos momentos yo personalmente lo que quise fue derramar mi alma, estar delante de Dios y meditar. Y en realidad no me había dado cuenta, pero ahora sé que la decepción y el desánimo se movían en mi interior por mucho tiempo para hundirme. Y no fue fácil. Después, en un tiempo leyendo mi Biblia, encontré en el Salmo 37, en el verso 3, que dice: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Y luego el verso 23 y verso 24 de este salmo dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Dice: podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Este pasaje se hizo tan vivo que surgió dentro de mí una imagen como de un camino. Yo miraba un camino troceado y tortuoso, hasta que supe que era el Espíritu de Dios que me estaba hablando y que estaba sosteniéndome con estas palabras para que yo no fuera consumido por el desánimo y por la desilusión. Porque cosas como estas, cuando te das cuenta que es un plan de Dios y que fracasa,
que Dios tiene un plan contigo, que te dijeron, es que Dios te llamó, es que Dios te ha llamado, es que tienes un llamamiento, es que tienes dones, es que tienes un lugar y las cosas no funcionan. Esto no es fácil de tratar. Entonces entendí que por el Señor los caminos del hombre son ordenados. Él es el que ordena los pasos del hombre. Así es que lo único que tengo que hacer es aprender a deleitarme en su camino, aprender a caminar con Dios. Entonces, pues obviamente yo tuve que clamar y esperar en Dios que las cosas sucedieran, y después empecé a mirar cómo Dios nos guiaba de una forma diferente que nosotros no habíamos imaginado. Pues el desánimo acecha nuestras vidas en multitud de circunstancias. ¿Quién está libre del desánimo? ¿Quién está libre de experimentar decepciones? Yo creo que ninguno. Y tiene el plan, el propósito de paralizarnos, de hundirnos en la perplejidad, dejarnos en neutral, destruir la acción de la fe en nuestras vidas y la perseverancia en el camino del Señor. Esta es una batalla que tenemos que enfrentar todos los días. Por eso nosotros leemos en las Escrituras a Jesús hablando en muchas ocasiones a sus seguidores, a los discípulos, palabras como estas, diciéndoles: tened ánimo, tengan ánimo, soy yo, no temáis. En muchas ocasiones, incluso el gran apóstol Pablo tuvo que ser reanimado en muchas ocasiones. En Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente al apóstol Pablo se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Estas palabras son palabras que le acompañarían al apóstol Pablo en todo el largo proceso y penoso que tuvo que experimentar con su encarcelación, al ser acosado por las autoridades judías hasta que fue liberado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vemos en la vida del apóstol Pablo que en medio de los ataques de decepción y de desánimo que él pudiera haber experimentado, la palabra de Dios viva le sostuvo en la fe e incluso en la eficacia del llamado de Dios para su vida. Y después, posterior a todo esto, vemos a este hombre, el apóstol Pablo, siendo un sostén, siendo un soporte para que casi 300 personas fuesen salvas de un naufragio y de la muerte en esa travesía hacia Roma, en Hechos 27. El apóstol Pablo no podía quedarse decepcionado y débil. El apóstol Pablo tenía que seguir adelante, porque si no, toda esa gente hubiese perecido en ese naufragio. ¿Sabes? Hoy Dios te dice: si tú te caes, si tú te quedas caído, si tú te quedas desanimado, muchos se van a quedar caídos contigo. Si a ti la decepción te paraliza, muchos van a quedar perplejos. Si la decepción te ciega, muchos van a perder la visión. Si la decepción logra hundirte, muchos se van a hundir y se van a ahogar contigo, porque tú eres como esos marineros que Dios pudo usar para sacar a flote ese barco. ¿Sabes? Siempre hay un efecto colateral en lo que a ti te sucede. Si tú te quedas ahí, muchos que están esperando que tú seas un salvaguarda para sus vidas, nunca van a encontrar esa ayuda. Y vemos ahí al apóstol Pablo siendo usado por Dios para que todas estas personas, 276 personas, se salvaran en este naufragio. Todos nosotros tenemos motivos muy personales para aceptar el desánimo, para hundirnos en la decepción y en la desilusión. A todos nos sobran. Pero ¿saben qué? Hay una cruz levantada en medio del desierto de tu vida, y esa cruz está puesta ahí para que nosotros miremos a ella y vivamos. Esa cruz la ocupó Jesús, aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores contra sí mismo. Leemos en Hebreos 12, versos 2 y 3, la exhortación a poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice que sufrió la cruz. ¿Y sabes qué hizo? Menospreció el oprobio. Él menospreció el oprobio. Y luego dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, dice el escritor, debemos pues nosotros considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores
contra sí mismo para que vuestro ánimo, para que nuestro deseo de seguir adelante no se canse hasta desmayar. ¿Sabes? La contradicción es una razón para la decepción. Cuando las cosas resultan contrarias a tu expectativa, cuando las personas van en contra del plan y del diseño de Dios para tu vida, cuando las personas a tu alrededor hacen lo contrario o lo opuesto a lo que tú esperas que deban hacer o deba suceder, siempre hay contradicción. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, siempre hay contreras. Siempre vas a encontrar personas, siempre vas a encontrar circunstancias opuestas a ti. Y sabes, tenemos que entender que las personas en nuestro entorno no solamente pueden decepcionarnos, sino que también nosotros podemos decepcionarles a ellos. Hablemos por ejemplo de Saúl, un hombre que había sido escogido por rey, por parte de Dios para su pueblo. Entonces, ¿qué se esperaba de un rey? Pues que pudiera gobernar a su pueblo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, las decepciones yo creo que muchas veces no es el común, pero muchas veces se hacen más fuertes cuando son línea hacia arriba. Es decir, que muchas veces nosotros somos decepcionados por alguien que puede estar bajo nuestra cobertura y bueno, pues eso es penoso y doloroso. Pero estas muchas veces se vuelven más fuertes y cavan más profundo en el alma cuando somos decepcionados por personas que están en línea hacia arriba. Es decir, personas en las cuales tú estás bajo su tutela, bajo su responsabilidad, bajo su cuidado, bajo su pastoreo, bajo su dirección. Y pareciera que son más fuertes. Mira, 1 Samuel 15 narra una de las historias de la última osadía de Saúl antes de ser quitado como rey. Dios le envía a Samuel y le dice a Saúl, le da una instrucción: tienes que destruir a Amalek, porque Agar se opuso al pueblo. Y entonces Dios le da instrucciones y Samuel es claro con Saúl, le indica todo lo que tiene que hacer, pero Saúl no cumple. Saúl nunca cumplió con los requisitos ni con la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15 verso 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, dice, al oponérsele en el camino cuando mi pueblo subía al desierto. Entonces Dios le ordena que vaya y les destruya, que destruya todo lo que tienen y que no tengan piedad de ellos, que mate a los hombres, a las mujeres, a los niños, aún a los bebés, a las vacas, a las ovejas, todo. Dios le dio instrucciones precisas. Entonces, más adelante en el verso 7 dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. En el verso 9 dice que Saúl y el pueblo hicieron algo que no les estaba permitido hacer. Ellos perdonaron a Agag. Y no solo al rey de Amalek, sino a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de carneros, etcétera, ¿verdad? Pero lo que ellos consideraban vil, eso sí lo destruyeron, pero se quedaron con lo mejor, perdonaron y se quedaron con lo mejor. Y entonces ya en el verso 11 Dios habla a Samuel y le dice: mira, Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. A Samuel le pegó muy fuerte esta decepción. Yo creo que Samuel estaba decepcionado. Entonces al día siguiente, muy temprano, Samuel sale para encontrar a Saúl y le dice que le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. ¿Y sabes qué hizo? Fue y se levantó un monumento y luego hizo como un desfile ahí, ¿verdad? Victorioso Saúl. Saúl ya estaba perdido. En el verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, la pregunta es: ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? El verso 19 le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, incluso dice: he destruido a los amalecitas.
Y más adelante, bueno, pues Samuel le sigue exhortando, Saúl aparentemente recapacita, pero él quiere quedar bien con el pueblo. Él le dice a Samuel: está bien, solamente déjame ir y que los demás vean que yo estoy adorando a Dios y dame un chance. Pero ya Dios le había desechado, Dios ya le había desechado como rey. Sin embargo, esto tuvo un efecto en la vida de Samuel. Samuel, siendo el profeta de Dios, se sentía decepcionado, le dolía en su corazón, tenía el corazón de Dios. Y entonces Dios trata con la vida de Saúl. Ahora, cuando el Señor trae exhortación, como fue hacia Saúl, y este no escucha, dice que este hombre sale con excusas y con pretextos y justificaciones, pues entonces ya no hay marcha atrás. A esa persona que Dios ha escogido para exhortar, ya no puede hacer más que dejar que sea Dios quien trate con esta persona. Y fue lo que hizo Samuel, dejar que fuera Dios quien tratara con la vida de Saúl. Y Dios trató fuerte con Saúl, le hizo que perdiera su reino, le quitó el reinado, vino juicio sobre su vida. Pero luego vemos en los versos 32 y 34 que el Señor cumplió a través de Samuel con su voluntad. Saúl fracasó, Saúl decepcionó como rey, y fueron muchas ocasiones. Y en este contexto vemos que la voluntad de Dios no se detiene. Ahora, siempre que nosotros decepcionemos a alguien y por consiguiente a Dios, dejamos de hacer la voluntad de Dios, nos paralizamos, dejamos de buscar a Dios, dejamos de servir, dejamos de congregarnos, dejamos de tener comunión con Dios. Pero déjame decirte que pase lo que pase, en los planes de Dios siempre queda algo pendiente contigo y Él lo va a culminar. Dios va a abrir otras puertas siempre. ¿Sabes? Los hombres que decepcionan son improductivos, como Saúl, se vuelven secos, se vuelven áridos, no dan buenos resultados. Los hombres que cometen errores como los de Saúl decepcionan a Dios. Esto es ácido, ¿no? Pero aquí hay algo más amargo. Cuando un hombre decepcionado, con una mujer decepcionada, se paraliza, entonces se le acaba la visión, se hunde, se aparta para no ser más herido, cae en la indiferencia, cae en el orgullo, queda neutralizado. Y sabes, eso es lo que Satanás quiere de cada uno de nosotros. Quiere dejarnos ahí, neutralizados, que no nos movamos. Y bueno, pues en esta historia en particular, Samuel quedó decepcionado, el profeta quedó decepcionado. Y en un corazón decepcionado, desanimado, debilitado, lo que muchas veces sucede es que se apaga ese espíritu profético, se apaga la palabra de Dios, ya no escuchas, ya no recibes, ya no tienes visión. Dios había determinado continuar con su plan. En primero Samuel capítulo 16, en el verso 1, el Señor le dice a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, ponte en camino, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Cuántas veces hemos llorado las decepciones? ¿Quién te ha decepcionado? ¿Quién te truncó? ¿Quién te hizo tropezar? Quizás un hijo, quizás tus padres, quizás el esposo, la esposa, los vecinos, la iglesia, quizás nosotros como líderes. O te sientes como yo, muchas veces definitivamente yo me he sentido decepcionado de mí mismo. 1000 veces me siento decepcionado de mí mismo. Yo creo que soy la persona que más me ha decepcionado, a mí mismo. Batallo constantemente con eso. ¿O qué tal estás pensando que ha sido Dios quien te ha decepcionado? ¿Te sientes decepcionada, decepcionado de Dios porque la vida te ha sido contraria? Mira la vida de Jesús. Vino a su pueblo y su pueblo le rechazó. Vino como profeta a los suyos y no pudo ser profeta en su propio pueblo. No creían en él. Tuvo mucha contrariedad, pero sabes que a pesar de la contrariedad, Jesús continuó con el plan de Dios. Es necesario que entendamos la expresión del verso 34. Dice que
Nunca más volvió a ver Samuel a Saúl en toda su vida. Nunca más lo volvió a ver. Pero ¿sabes qué? Seguía llorando. Dice la Biblia en el verso 35, el Señor ya lo había destituido como rey de Israel. El Señor ya lo había solucionado. El Señor ya había determinado continuar con su plan, pero Samuel seguía llorando. La decepción, ¿sabes qué? Te saca de la jugada, te hace perder la visión. Muchas veces por estar decepcionado, por estar desanimado, ya no podemos ver que Dios tiene una continuidad de sus planes contigo a través de otros medios. Quizás va a ser a través de otras personas, quizás va a ser a través de cruzar otras puertas, otros valles, otras fronteras, pero muchas veces no lo vemos. No podemos mirar, nuestra mirada se queda clavada en el dolor, se queda clavada en la decepción. Iglesia, es necesario comprender que el Señor siempre proveerá de algo mejor para nosotros, aún en medio de la decepción, aún en medio del dolor. Dios se provee, en el capítulo 16, Dios se provee a David, un hombre conforme al corazón de Dios. En medio del llanto de Samuel, Dios levanta a un David ungido, lleno del gozo, de la comunión y la adoración a Dios. Siempre hay un David que Dios quiere levantar en ti. ¿Sabes? La pregunta es, ¿qué haces llorando como Samuel tu decepción? ¿No crees que Dios tiene siempre algo mejor para ti? Puertas de salvación abierta, posteridad y herencia para ti, para tu familia, para tu descendencia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. No podemos seguir mirando atrás. Lo importante es que tenemos que hacer es entender que si nos han decepcionado, si nos hemos sentido decepcionados, entender cómo eso nos ha paralizado, cómo eso no nos ha permitido en algunas áreas de nuestra vida funcionar y caminar. ¿Y qué podemos hacer? Pues no sé, no soy psicólogo, pero en primer lugar buscar pues no decepcionar a otros, a los que te aman, a los que te apoyan, a los que están contigo. La regla de oro es no hacer a otros lo que no queramos que nos hagan. En segundo lugar, las decepciones yo creo que tienen que ser entregadas a los pies del Señor. Tienen que ser arrancadas de raíz. ¿Cómo? Perdonando y amando. El perdón tiene un poder increíble para arrancar cosas de raíz en nosotros. El simple hecho de perdonar, y no una vez, sino tener una continuidad en el perdón cada día y dejar en manos de Dios para que sea Él quien traiga soluciones y no seamos nosotros quienes nos convirtamos en jueces de las personas. Primero de Samuel 16 le dice a Dios a Samuel, quita los ojos de los hombres y ponlos en Dios. El hombre falla, pero sabes que Dios puede cumplir todas sus promesas en ti. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Cuando Dios ya lo ha desechado para que no sea más rey sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite. Le dice, ve y te enviaré a la casa de Isaí, a Belén. Y Dios se provee un nuevo rey. ¿Sabes? A Dios lo hemos decepcionado muchas veces, pero Él no ha sido afectado. Él sigue su vida sin ninguna raíz de amargura hacia las personas, hacia nosotros que le hemos decepcionado. Nos sigue dando siempre una segunda oportunidad. Lamentaciones 3:22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. El verso 23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades. ¿Por qué? Porque muy grande es su fidelidad. Por eso Dios le dijo a Samuel, ve y llena tu cuerno de aceite, llénate de su presencia, llénate del poder del Espíritu Santo, y vas a tener entonces la capacidad de ver algo que quizás pudiera parecer decepcionarte, pero no lo vas a ver como algo que te va a hacer fracasar, sino como un paso por la prensa, un paso por el lagar, un paso por un trato, pero no como una negación o fallas de los hombres que te van a dañar, que te van a detener, que te van a paralizar, que te van a dejar perplejo. Tienes que seguir caminando porque los planes de Dios no se van a detener. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra, mantente fiel, deleítate en el Señor. Él te va a conceder las peticiones, los deseos de tu corazón. Encomiéndale al Señor tu camino y Él actuará. Confía en Él y Él actuará. Y sabes, entonces Dios hará que tu justicia resplandezca como el alba.
tu justa causa será como el sol al mediodía cuando más brilla. Dios no te va a dejar ahí. Las palabras de Jesús en el último día de la fiesta fue: el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán los ríos de agua viva, que pueden sacar la decepción, que pueden sacar el desánimo de las almas paralizadas. Podemos dejar que Dios trate con nosotros o seguir ahí. Podemos dejar que el plan de Dios continúe o quedarnos paralizados. Dios no se va a detener. Dios no se va a detener. Oramos. Padre, entendemos que te hemos fallado muchas veces, que muchas veces hemos sido nosotros quienes te hemos decepcionado. Cuando, Señor, nos hemos equivocado, cuando hemos tomado malas decisiones. Y a pesar de tu plan, Señor, muchas veces, Señor, nosotros nos obstinamos con las cosas de esta vida. Perdónanos, Señor, todas las veces que te hemos decepcionado, porque tú pusiste un plan para nosotros. En Jeremías 29:11 nos hablas de que tienes un plan y un propósito para nosotros, Señor, para darnos un futuro y una esperanza. Pero, Señor, nosotros muchas veces hemos fallado, hemos fracasado, y tú no te has quedado decepcionado, sino que tú has determinado continuar con ese plan en nuestras vidas. No se va a detener, ni por mis errores, ni por mis fracasos, Señor. No se va a detener, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos fallado a tu plan. Pero, Señor, tú también conoces la forma en que muchos de nosotros hemos sido heridos, hemos sido decepcionados, Dios, por la vida, por las personas a nuestro alrededor, por aquellos en quienes confiamos, por aquellos en quienes llegamos a amar. Y, Señor, yo te pido que tú puedas tratar con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo trate a nuestro espíritu, que tú puedas venir a buscar al herido, que tú puedas venir a buscar, Señor, aquel que ha sido lastimado, aquel que ha sido decepcionado, Señor. Quizás hay padres aquí decepcionados por sus hijos, porque no cumplieron sus expectativas, porque no han cumplido sus expectativas. Quizá haya esposos decepcionados de su esposa, esposas decepcionadas de su esposo, hijos decepcionados de sus padres. Pero, Señor, tú puedes tratar con ello nosotros. Tú puedes tratar con eso nuestras vidas. Y, Señor, mi oración es que tu plan no se detenga. Mi oración es que, Señor, en nosotros venga claridad, que venga visión, que lo que hemos perdido en el camino, Dios, pueda ser recuperado, podamos retomar la visión y entender que, Señor, muchas veces tú nos libraste de planes que no eran tu voluntad, de personas que no era tu voluntad, Dios, con las que nosotros teníamos que tratar. Ayúdanos, Señor, danos visión. Señor, aquellos que hemos estado perplejos, que nos hemos detenido en el caminar, aquellos que incluso ya nos olvidamos que tú tienes un plan con nosotros, Dios. Ayúdanos a confiar nuevamente en ti, a recuperar la confianza en ti. Ayúdanos a perdonar, Señor, a amar, a arrancar de raíz la decepción, el dolor, el desánimo, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ayúdanos a recuperar el aliento. Ayúdanos a recuperar el espíritu, la vida que hemos perdido, Señor. Yo oro, Señor, que pueda ser vivificada tu iglesia, que pueda ser vivificada tu casa, Señor, que pueda recobrarse el aliento, que la vida, que el soplo de vida, Señor, original pueda soplar sobre cada uno de nosotros.
y que entendamos que tus planes no se han detenido, que tú no te has quedado paralizado, Señor, que tú vas a continuar, que puertas se van a abrir, Señor, que el camino está trazado para nosotros, Señor, que tu voluntad es perfecta, que tú no fallas, que tú no te equivocas, que tú no nos decepcionas, Señor Jesús.